Tengo 32 años y hasta hace muy poco, creía que mi propósito en la vida era ser el pilar de mi familia. Un pilar, ya saben, esa estructura sólida y fiable que soporta todo el peso para que el resto del edificio pueda lucir bonito y seguro. El problema de ser un pilar es que nadie te ve. Solo notan tu ausencia cuando todo se viene abajo. Mi historia, o más bien, el fin de mi historia como pilar, comenzó en una de esas cenas de domingo que mi madre, Carmen, tanto se esmeraba en organizar. El aroma del estofado llenaba la casa, la mesa estaba puesta a la perfección y las sonrisas parecían tan auténticas como la vajilla buena que solo usábamos en ocasiones especiales. Sentado a la mesa estaba mi padre, Ricardo, mi hermana menor, Sofía, y en su rincón de siempre, mi abuelo Manuel, observando el mundo desde el silencio de su viejo sillón. Justo antes del postre, mi padre carraspeó. Era la señal. Saqué mi móvil, abrí la aplicación del banco y, con un suspiro que ya era parte del ritual, transferí una cantidad que representaba casi todos mis ahorros del último semestre. Era para cubrir una deuda urgente del pequeño negocio familiar. Mientras los dígitos desaparecían de mi cuenta, un recuerdo vívido, casi un fantasma, se sentó a mi lado en la mesa. Tenía 16 años, estaba a punto de irme a un campamento de verano, mi única escapada del año. La noche anterior, mi padre se sentó en mi cama, con la misma mirada de ahora, y me explicó que necesitaban ayuda en la tienda. Recuerdo el peso de su mano en mi hombro y sus palabras, grabadas a fuego en mi cerebro: ese es mi hijo. El hombrecito de la casa. Renuncié al campamento, por supuesto. Y a muchas otras cosas después de eso. Listo, dije en voz baja, bloqueando el móvil. Mi madre se levantó y me rodeó con un abrazo que se sentía a la vez cálido y asfixiante. Eres nuestro pilar, mi niño. Sin ti, no sé qué haríamos. Su perfume caro llenó mis pulmones. Mientras tanto, al otro lado de la mesa, Sofía le mostraba a mi padre las fotos de su último viaje de fin de semana a un viñedo de lujo. No levantó la vista. Nunca lo hacía. Desde su sillón, vi cómo mi abuelo Manuel negaba lentamente con la cabeza, un gesto casi imperceptible, antes de clavar su vista en el viejo reloj de la pared. Parecía contar los segundos para que la función terminara. Días después, la función continuó con un nuevo acto. En otra cena, mis padres anunciaron, con copas de vino en alto, el crucero de ensueño por el Mediterráneo para celebrar su aniversario. Sofía y su novio también irían, por supuesto. Sus billetes ya estaban comprados. Una chispa de esperanza, estúpida e ingenua, se encendió en mi pecho. Quizás esta vez, quizás este sacrificio había comprado mi entrada al paraíso. ¿Y mi billete?, pregunté, tratando de que mi voz sonara casual. Mi madre soltó una risita suave y condescendiente. Ay, cariño, dijo, como si le hablara a un niño pequeño. Es un viaje más bien para parejas. Ya sabes. Hizo una pausa y luego añadió el golpe de gracia. Además, ¿quién mejor que tú para cuidar del abuelo y la casa? Tú eres el más responsable de todos. Y para rematar la humillación, añadió con una sonrisa que pretendía ser amable: lo hacemos por tu bien, así no gastas y puedes seguir ahorrando. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. El calor de la humillación me subió por el cuello. Bajo la mesa, mis manos se cerraron en puños tan apretados que las uñas se me clavaban en las palmas. No dije nada. Solo levanté la vista y mis ojos se encontraron con los de mi abuelo. En su mirada no vi lástima, sino algo mucho más profundo: comprensión. Vi un destello de ira compartida. Y en ese instante, supe que no estaba loco. Supe que la injusticia que sentía era real. Asentí con la cabeza, aceptando mi papel una vez más. Pero esa noche, por primera vez, el pilar sintió una grieta. Una grieta pequeña, casi invisible, pero que amenazaba con recorrer toda mi estructura hasta hacerme pedazos. O hasta liberarme. El día que se fueron, la casa se sintió inmensa y hueca. El eco de sus risas y las ruedas de sus maletas se desvaneció, dejando un silencio denso, casi sólido. Sobre la mesa de la cocina, mi madre me había dejado una lista de tareas. Riega las plantas.
Saca la basura los martes. Asegúrate de que el abuelo se tome sus pastillas. Era la lista de un conserje, no de un hijo. La primera noche fue la peor. Vagué por la casa como un fantasma, sintiendo el peso de mi propia soledad. Abrí un viejo álbum de fotos, buscando algo, cualquier cosa que me recordara por qué seguía allí. Vi imágenes de mi infancia, sonrisas genuinas, abrazos que parecían reales. Y la duda me carcomía. ¿Y si estoy exagerando? ¿Son mi familia, voy a romperlo todo por un viaje y algo de dinero? Me quedaré solo. El miedo a la soledad, a romper el único vínculo que conocía, era una cadena pesada atada a mis tobillos. Desesperado, llamé a Leo, mi mejor amigo. Le conté todo, no con la rabia de los días anteriores, sino con una voz quebrada por la confusión. ¿Qué hago, Leo? Creo que, no sé si puedo seguir con esto. La respuesta de Leo fue como un cubo de agua helada. Julián, la soledad que temes ya la estás viviendo. Estás solo en esa casa, rodeado de gente que te usa. La única diferencia es que ahora puedes elegir una soledad que te construya, no una que te consuma. Sus palabras resonaron en el silencio de la casa. Colgué el teléfono y, por primera vez, no me sentí solo, me sentí enfocado. Al día siguiente, me levanté con un propósito. Si iba a estar solo, sería en mis propios términos. Decidí empezar por el viejo despacho de mi padre, un cuarto lleno de polvo y trastos olvidados que yo iba a convertir en mi propio estudio de diseño. Lo llamaría Estudio Alma, el nombre que había soñado en secreto con mi abuela, la madre de mi madre, antes de que muriera. Ella fue la única que vio mi arte, la única que me animó a construir en lugar de solo soportar. Empecé a mover cajas, a limpiar estanterías. El trabajo físico era un bálsamo. Detrás de un viejo archivador metálico, encontré una caja de cartón sellada con cinta adhesiva amarillenta. Documentos varios, ponía en una etiqueta escrita con la letra de mi padre. La curiosidad me pudo. Dentro, había un caos de papeles antiguos. Y entonces, los vi. Estados de cuenta bancarios de hacía 5 años. La época en que mi padre tuvo su crisis de salud y yo vendí mi coche y vacié mis ahorros para salvar el negocio familiar. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Página tras página, reconstruí la historia. Allí estaba el extracto que mostraba mi transferencia, una suma considerable. Y luego, el siguiente extracto, de la cuenta de la empresa, fechado solo 3 días después. Mostraba una salida por casi el mismo importe. No era el pago a un proveedor. El destinatario era una cuenta de inversión. Con manos temblorosas, busqué más. Encontré el contrato de apertura de esa cuenta. Estaba a nombre de mis padres, Carmen y Ricardo. Y la beneficiaria final, en caso de fallecimiento, era una sola persona, Sofía. El aire se me escapó de los pulmones. Me dejé caer al suelo, apoyado contra el archivador frío. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Solo un frío glacial que me recorrió de pies a cabeza. No fue una crisis. Fue una estafa. Usaron mi sacrificio, mi lealtad, mi estúpido sentido del deber, para despojarme de mi futuro y construir el de mi hermana. Cada gracias, cada eres nuestro pilar, cada abrazo, era una mentira calculada. El hombrecito de la casa había sido, simplemente, el tonto de la casa. Y en ese suelo polvoriento, el tonto murió. Pasé el resto del día fotografiando cada documento con mi móvil, creando un archivo digital impecable. La rabia había dado paso a una determinación helada. A la mañana siguiente, me acerqué a mi abuelo. No lo confronté. Me senté a su lado, le ofrecí un café y, con una calma que no sentía, le mostré las fotos en mi teléfono. No le hice preguntas. Solo esperé. Él miró las imágenes, su rostro una máscara de tristeza. Luego levantó la vista y sus ojos, cansados pero lúcidos, se clavaron en los míos. ¿Y ahora qué harás, Julián?, me preguntó en voz baja. No lo sé, abuelo, confesé, y por primera vez mi voz se rompió. No sé cómo luchar contra ellos. El abuelo Manuel asintió lentamente. Se levantó,
fue a su habitación y volvió con un sobre amarillento. Sabía que eran capaces de esto, dijo, su voz ahora firme. Pero hay algo más que debes saber para poder defenderte. Abrió el sobre y sacó un documento. Era el testamento de mi abuela. Esta casa, dijo, señalando el suelo con el dedo, la compró tu abuela con su herencia. Y su última voluntad fue que fuera un hogar para todos nosotros. Un refugio. Tus padres llevan años intentando que yo firme unos papeles para ponerla solo a su nombre y usarla como garantía para sus caprichos. Me mostró una cláusula subrayada. Hablaba de proteger el patrimonio para las futuras generaciones y de asegurar un hogar para su linaje. Tu abuela siempre decía que este estudio era tu refugio, continuó el abuelo, su voz cargada de emoción. Que tu alma estaba en estas paredes. No voy a dejar que te lo quiten. Lo entendí todo. No solo tenía la prueba de un fraude. Tenía el arma definitiva. La lucha ya no era por dinero. Era por el legado de la única persona que había creído en mí. Era por mi alma. El día que regresaron, el sol brillaba con una ironía cruel. Entraron por la puerta arrastrando sus maletas, bronceados, ruidosos y llenos de esa autocomplacencia que solo da el lujo ignorante. Dejaron caer sobre la mesa de la entrada una bolsa con souvenirs, un imán para el frigorífico, una camiseta que ponía I Love Roma y una caja de dulces rancios. Eran ofrendas para el carcelero voluntario. Julián, cariño. ¿Qué tal todo por aquí?, exclamó mi madre, abriendo los brazos para un abrazo que esquivé con el pretexto de coger una de sus maletas. Todo en orden, respondí. Mi voz era tan neutra y tranquila que los desconcertó. Me miraron, esperando la sarta de preguntas sobre su viaje, la validación que siempre necesitaban. No se la di. Qué bueno que llegaron, continué, dejando la maleta en el suelo. Necesitamos tener una reunión familiar esta noche. El abuelo y yo tenemos algo importante que discutir con ustedes. La sonrisa de mi madre titubeó. Mi padre frunció el ceño. Sofía rodó los ojos, probablemente pensando que iba a quejarme del crucero. Ahora estoy muy cansada, Julián, dijo. Esta noche, repetí, con una firmeza que nunca antes había usado. No era una petición. Era una orden. Horas más tarde, el salón se había convertido en un tribunal. Yo estaba de pie junto a la chimenea. Mi abuelo, sentado en su sillón, más erguido que nunca. Mis padres y Sofía estaban en el sofá, incómodos, con una actitud defensiva. Coloqué mi tablet sobre la mesa de centro y, sin preámbulos, empecé a proyectar las imágenes en la televisión de la pared. El extracto de mi cuenta. El traspaso. El contrato del fondo de inversión a nombre de Sofía. Narré los hechos con una voz monótona, como si leyera un informe forense. No había emoción, solo datos. Fecha. Cantidad. Destinatario. Cuando terminé, un silencio espeso llenó la habitación. Mi padre se frotaba las sienes. Sofía miraba sus manos, negándose a mirarme. Fue mi madre la primera en hablar, por supuesto. Su voz, un arma cargada de victimismo. ¿Estás loco? ¿Cómo puedes pensar eso de nosotros? Es un terrible malentendido, exclamó, llevándose una mano al pecho. Lo hicimos por tu bien, para proteger ese dinero. Eres tan impulsivo, pensamos que lo malgastarías. Era su frase estrella, su conjuro para manipular la realidad. Pero esta vez, el hechizo no funcionó. Por mi bien, la interrumpí, y mi voz, por primera vez, se cargó con el peso de años de resentimiento. Como cuando me llamaban, el hombrecito de la casa, por sacrificar mis veranos para que Sofía pudiera ir a clases de equitación. O como cuando tuve que renunciar a la entrada de mi primer piso para pagar vuestras deudas. Me enseñaron que mi bien siempre era la felicidad de otros. Se acabó. Cada palabra era un golpe. Vi el shock en sus rostros. El recuerdo que yo había usado para atarme era ahora el látigo con el que los azotaba. Después de todo lo que hemos hecho por ti, empezó mi padre, intentando la táctica de la culpa. No puedo creer lo egoísta que eres, gritó Sofía, finalmente explotando.
Siempre tienes que ser el centro de atención. Arruinándolo todo. ¿Arruinando qué, Sofía?, le pregunté, mirándola directamente a los ojos. ¿Tu fondo fiduciario? ¿Tu futuro comprado con mi pasado? Estaban acorralados, recurriendo a los gritos y las acusaciones, intentando ahogar la verdad con ruido. Y entonces, mi abuelo se levantó. El movimiento fue lento, deliberado, y acalló la habitación al instante. Basta, dijo con una voz que, aunque temblorosa por la edad, tenía el peso del acero. Caminó hacia la mesa y colocó el sobre amarillento junto a mi tablet. Lo que dice Julián es la verdad. Y hay más. Mis padres lo miraron con pánico. Esta casa, dijo el abuelo, su voz resonando en el silencio, no es vuestra. Es el legado de mi esposa. Es un refugio. Y he visto cómo lo han profanado, convirtiéndolo en una jaula para unos y un cajero para otros. Abrió el testamento. Mañana mismo hablaré con un abogado. O le devuelven a Julián hasta el último céntimo que le robaron, con intereses, o haré cumplir la última voluntad de mi esposa. Y eso, se los aseguro, significará que perderán este techo que tan poco respetan. Jaque mate. El silencio que siguió fue diferente. No era tenso. Era el silencio de la devastación. La fachada de la familia perfecta no se había agrietado, se había pulverizado, dejando al descubierto la codicia y la mentira. Sus rostros no mostraban remordimiento, solo el terror puro de haber sido descubiertos. De haber perdido. No esperé sus súplicas ni sus excusas. Esa misma noche, mientras ellos seguían sentados en el salón, paralizados por la derrota, subí a mi habitación y empaqué una maleta. No era mucho. La mayor parte de mi vida ya estaba fuera de esas 4 paredes, en los sueños que me habían obligado a posponer. Antes de irme, les entregué un documento que había preparado con la ayuda de un amigo abogado. Un acuerdo de pago. No era negociable. Lo dejé sobre el testamento de mi abuela, un símbolo del viejo y el nuevo orden. Tienen una semana para firmarlo y llevarlo al notario, dije sin mirarlos. Fui hacia mi abuelo, le puse una mano en el hombro y le dije, voy a buscar un lugar para los dos. Te sacaré de aquí esta semana. Crucé el umbral de la puerta sin mirar atrás. El aire de la noche nunca se había sentido tan fresco, tan limpio. Bloqueé sus números de teléfono. Corté el contacto. Necesitaba silencio para poder escuchar mi propia voz de nuevo. Una semana después, volví con una furgoneta de mudanzas. Mis padres no opusieron resistencia. Me vieron empaquetar las cosas de mi abuelo, sus libros, sus fotos, su sillón. Me vieron ayudarlo a bajar las escaleras, un hombre anciano que parecía haber rejuvenecido 10 años. Me vieron marcharme con el verdadero pilar de esa familia, dejando atrás solo los escombros de su mentira. Un año después. El sol entra a raudales por los ventanales del estudio Alma. El espacio es luminoso, minimalista, lleno de vida. Huele a café recién hecho y a madera nueva. Hoy es la inauguración. No es una gran fiesta, solo la gente que importa. Leo está aquí, chocando su copa de vino con la mía. Mi abuelo, con una sonrisa que no le había visto en décadas, es el encargado de cortar una pequeña cinta simbólica en la entrada. Hay un par de clientes potenciales, algunos amigos nuevos. Mi nueva familia. La familia que yo elegí. Tardé 32 años en entender que la lealtad familiar no puede ser una calle de un solo sentido. El miedo a estar solo me mantuvo encadenado a una idea de familia, no a la realidad. Y la realidad es que la verdadera soledad era sentirme invisible entre la gente que se suponía que debía verme mejor que nadie. Hoy, ya no estoy solo. Estoy rodeado de un respeto que no se exige, sino que se gana mutuamente. Estoy en un refugio que yo mismo he construido, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos de mi propia autoestima. Un lugar para el alma. Mi alma. Y mientras observo a mi abuelo reír a carcajadas con Leo, una sensación de paz, una paz real y duradera, me inunda por completo. Por primera vez en mi vida, no soy un pilar que soporta el peso de otros. Soy el arquitecto de mi propio destino. Y mi vida, por fin, es mía.